Gracias amigos, gracias Rafaelito Reyes Jerez por darme esta oportunidad. En esta oportunidad me encuentro en Lima, pero gracias por tu invitación para dar un mensaje sobre los últimos acontecimientos conmemorativos al fallecimiento de un líder de la importancia internacional, de la importancia mundial, como es el caso de Lyndon LaRouche. Y en primer lugar debo llevar mis agradecimientos a allá, sobre todo en República Dominicana, que con más de 30 y pico de años hemos estado trabajando por las ideas de nuestro movimiento y encabezado por el liderato de LaRouche. Y debemos agradecer, entre otros, a ti y también al doctor Julio Jacín, que es un elemento muy importante porque en algún momento él fue a entrevistar a LaRouche cuando estuvo preso. Cuando estuvo preso, esto fue cuando tuvo que pasar 5 años en la cárcel y es gratamente recordado por todos los dominicanos esa famosa entrevista que le hizo Julito Jacín al doctor, al Lyndon LaRouche. Entonces, aparte de eso, en República Dominicana hemos tenido la gran oportunidad de tener, no haber un bloqueo de la información y conocer un poco más las ideas fundamentales en la cual este movimiento ya tiene una connotación mundial y que verdaderamente hemos influido de una u otra manera en la mejora de las actividades económicas y la pugna permanente para resolver grandes problemas. A tu pregunta de que cuando yo conocía a las ideas de LaRouche, pues estamos hablando desde el año 1975 y hacia adelante. Pero una de las cosas que más me llamó la atención era que desde los propios Estados Unidos pues había una persona con ciertas ideas sobre las nuevas relaciones económicas, ciertas ideas sobre el uso de la tecnología, sobre cómo debería ser los seres humanos en términos de poder desarrollar todo su potencial productivo. Y las críticas verdaderamente de Lyndon LaRouche dentro, como decía mucha gente, dentro del monstruo, pues tenían gran repercusión porque señalaban claramente pues ese tipo de, criticaba severamente ese tipo de políticas que eran contrarias a los padres fundadores de los Estados Unidos, a lo que está determinado en la Constitución norteamericana. Y esto nos hace recordar a personajes que sí han tenido una visión positiva frente, por ejemplo, al continente de América o en el mundo, como el caso del mismo George Washington o Alexander Hamilton, pasando por el presidente Abraham Lincoln, y llegando pues a Franklin Delano Roosevelt y John F. Kennedy, entre otros, por no mencionar una gran tradición de estadounidenses que sí han visto con buenos ojos un tratamiento de igualdad con el resto de los países del mundo. Eso es una de las cosas que más me llamó la atención y sobre todo porque sus lineamientos también eran una crítica contundente a lo que ocurría en el antiguo bloque comunista. Es decir, en cierta forma entendíamos o entendemos hasta ahora que representamos una especie de tercera vía en la cual el fundamento era la economía y de esta economía lo que él la definió con tanta intensidad, lo que llamó la economía física. Y eso quizás ahí está uno de sus logros más importantes de LaRouche, porque puso en el tapete una definición, hacer de la economía verdaderamente una ciencia, porque la economía tiene muchos años sometida a una ideología, tanto en la línea del libre mercado como en la línea del comunismo, por decirlo, o el totalitarismo, para ser más claro. Y entonces, bajo el concepto que LaRouche desarrolla, que es que el ser humano es capaz de crear, tiene un factor fundamental, que es la creatividad de su capacidad mental, que es capaz de descubrir las leyes del universo, es capaz de descubrir a través de ese descubrimiento de leyes nuevas tecnologías para la mejora. Él hace el foco de su trabajo en economía
sustentado pues no solamente en un invento nuevo de LaRouche, sino en las viejas tradiciones económicas que desde, digamos, el Antiguo Testamento hacia adelante se han hablado sobre qué hay que hacer para desarrollar con justicia de manera económica en todos los seres humanos. Ese hecho que él llama la creatividad económica y se sustenta también con un logro del geoeconomista Bernatsky, en que hablaba del ser humano como una fuerza geológica. Es decir, las condiciones de descubrimientos tecnológicos, es decir, que una sociedad tiene que apelar al desarrollo de la ciencia y tecnología para resolver sus ingentes problemas materiales y además tener una capacidad de que el ser humano pueda mejorar su capacidad de vida. Entonces, ese concepto traducido en la economía física de LaRouche ha funcionado. Y la mejor expresión de esto, de esas viejas tradiciones de Hamilton, de LaRouche y de otros tantos otros, la vemos pues ahora como esas ideas de LaRouche que han estado planteándose, hace suyas, por ejemplo, lo que se llama el sustento epistemológico de lo que es la iniciativa de la Franja y la Ruta, que los chinos mismos han reconocido esa capacidad de discernir cómo debería funcionar la economía, como lo está expresando el caso de LaRouche. Es un poco difícil definir estos temas en cuestiones de 2 o 3 minutos, es muy poco el tiempo. Quizá en otro momento me quisiera expandir más, pero es bueno reconocer que han aparecido pues frente a este globalismo especulador. Está apareciendo el proceso de la Franja y la Ruta, hay que ver con mucho optimismo, por ejemplo, que República Dominicana haya establecido relaciones diplomáticas con China, y en los cuales los paquetes de proyectos productivos tanto para los dominicanos como para los chinos pues representan un hálito de esperanza de lo que debe ser ese cambio importante. El papel de LaRouche va a crecer significativamente porque verdaderamente ha sembrado las bases para lo que debería ser un verdadero desarrollo de la humanidad. Y agradecemos a todos los que conceptúan estas ideas de manera coherente, aliados en diferentes partes del mundo, que todavía hay muchas tareas por realizar. Él nos está dejando la gran tarea de seguir cambiando el mundo. Hemos sacrificado muchas cosas, hemos sacrificado ingresos económicos de todo tipo, y tú mismo lo sabes. El hecho de que estoy por acá, por Perú, no es por otro asunto que por el trabajo, porque nunca nadie nos ha entregado nada. Pero por lo tanto, entonces, yo creo que el legado de LaRouche está ahí y está a disposición de toda la población para poder cambiar este mundo ante una situación que confluye en una muy difícil en estos momentos. La iniciativa de la Franja y la Ruta es una buena alternativa, y en eso necesitamos pues que se puedan unir los rusos, los chinos, Estados Unidos y la India para establecer lo que nosotros siempre hemos llamado un nuevo orden económico internacional más justo. Muchas gracias.